El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, buenos días. Mi nombre es Ivonne Villagómez y junto a mi esposo Ramón Romero estamos sirviendo juntos en CFN Tultepec. Para mí es un privilegio el poder compartir esta meditación en este día, esperando que sea de bendición para cada uno de los que la escuchan. Quiero hablarte del tema los beneficios de la obediencia y para ello quiero pedirte que me acompañes en tu Biblia a la carta a los Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 7 y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por el privilegio que me das de compartir tu palabra. Yo te ruego que esta sea de bendición para cada una de las personas que la escuchan. Me tomo de tu gracia, amado mío, para poder hacerlo de la manera correcta. Te lo pido y te doy gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Los beneficios de la obediencia, amado. ¿Por qué comenzar con este pasaje? Sin duda, como en cada una de las cosas de la vida, nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo claro de un hombre que fue obediente en todo momento. Y no es la excepción cuando Él cumple, ¿verdad?, con este sacrificio, con este acto de amor para traer salvación a la humanidad y perdón de pecados para cada uno de nosotros. Él es el mayor ejemplo de obediencia que tú y yo podemos tener. La palabra de Dios habla en diferentes pasajes acerca de personas obedientes, pero también vemos muchos ejemplos de personas que decidieron desobedecer. A las personas que desobedecen no les va bien en ningún aspecto de la vida. Hoy es mi deseo que aprendamos juntos algunos de los beneficios de la obediencia, pero también algunas consecuencias de la desobediencia. Al buscar la definición de obediencia, encontramos que es algo que se presta sin examinar los motivos o razones de quien manda, sujetarse a él, reconocerlo por superior. Y la definición de desobediencia es resistencia pacífica a las exigencias o mandatos del poder establecido. Otra definición de desobediencia es pugna entre dos poderes. Mucha diferencia una y otra, ¿verdad? El obedecer siempre nos va a llevar a poder sujetarnos a la voluntad de Dios, entendiendo que Él es nuestra máxima autoridad y que cada una de las cosas que Él nos pide en nuestro día a día van a ser con un propósito de bendecir, de edificarnos, de hacernos crecer en fe, de hacernos crecer en nuestra vida espiritual. Por eso podemos tener la seguridad de que lo que nuestro Dios nos manda a hacer en obediencia a Él, lo podemos hacer con total libertad, ya que todo lo que Él nos pide va de acuerdo a su voluntad y su palabra declara que esta es buena, es agradable y es perfecta. El otro lado es la desobediencia, ¿verdad? Cuando nosotros optamos por desobedecer, estamos manifestando una resistencia a aquellos mandatos que Dios nos ha dado. Es una lucha que hay entre nosotros y lo que Dios desea hacer con cada uno de nosotros. ¿Cómo es que Dios ve la obediencia, amados? Existen dos pecados que Dios condena de manera severa y uno de ellos es el segundo mandamiento que encontramos en el libro de Éxodo capítulo 20 versículos 4 al 5 y la palabra de Dios nos dice respecto a este pasaje lo siguiente. Acompáñame ahí, Éxodo 20 versículo 4 y 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo,
cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Este es un mandamiento en contra de la idolatría y es condenado en varios libros de la Biblia, ya que esta fue una de las razones por las cuales el pueblo de Dios fue destruido, la idolatría. El otro pecado tiene que ver con todas las prácticas de ocultismo, donde se puede catalogar la agorería, la magia, el espiritismo, los horóscopos, el satanismo, etc. Estos dos pecados son de los que la Biblia advierte en reiteradas ocasiones que debemos evitar. Definitivamente los cristianos, los hijos de Dios, aquellos que hemos nacido de nuevo, ya no andamos en estos pecados, pero muchos cristianos lamentablemente seguimos viviendo en desobediencia y Dios, mi amado, ve la desobediencia como los pecados que yo te acabo de mencionar. La desobediencia es igual a la idolatría y es igual a toda práctica de ocultismo. ¿Por qué te digo esto? La palabra de Dios nos da un ejemplo muy claro en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23, dice lo siguiente. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Versículo 24 dice: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mis pecados. Es tremendo ver, amado, cómo el Señor reprende, ¿verdad?, a través del profeta al rey Saúl por un acto de desobediencia. ¿Qué resultados vienen a nuestra vida, amados, cuando nosotros decidimos desobedecer? En primer lugar, hay una corrupción, y esto lo vemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 29, y mira qué es lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque yo sé que después de mi muerte, es Moisés quien está hablando, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. La desobediencia, amado, trae una corrupción espiritual a nuestra vida y nos lleva a desobedecer todo lo que Dios ha establecido a través de sus leyes, a través de su palabra, para traer bendición a nuestra vida. Otro de los resultados de la desobediencia es que la ira de Dios viene sobre nuestras vidas. Éxodo capítulo 32, versículos 9 y 10 dice lo siguiente: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. No somos muy diferentes, amado, al pueblo de Israel. En diferentes ocasiones desobedecemos, y al desobedecer, la ira de Dios, ¿verdad?, viene sobre cada uno de nosotros. Como muestra, vemos todos los actos de desobediencia, de rebelión que nuestra sociedad vive hoy en día, y a causa de eso la ira del Señor se ha desatado en una medida sobre nuestra nación, sobre el mundo entero. Y es ahí donde los hijos y las hijas de Dios tenemos que levantarnos para que el amor de Dios se manifieste sobre esta tierra y pueda cesar todo este espíritu de desobediencia que hay en nuestra nación, amados. Por otro lado, tenemos los resultados también de la obediencia.
Y quiero por favor que me acompañes en tu Biblia al libro de Jueces, capítulo 6, versículo 4. Y uno de los resultados que la obediencia trae es que viene el respaldo de Dios sobre nuestra vida. Quizá en alguna ocasión has escuchado hablar acerca de Gedeón. De él leemos en este pasaje de Jueces capítulo 6, versículo 14, que dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dios le estaba asegurando a Gedeón que él tendría la victoria sobre los madianitas. ¿Por qué? Porque Gedeón, aunque con temores, aunque poniéndole al Señor, pidiéndole una prueba y otra para tener la certeza que era él el que le estaba llamando, decidió obedecer y Dios le dio la victoria, le respaldó. Vemos en el Evangelio de Lucas capítulo 10 versículos 17 y 19 también, cuando nuestro Señor Jesucristo comienza a enviar a los 70 discípulos y los manda en parejas, ¿verdad? Para que ellos vayan y comiencen a predicar el Evangelio. Y vemos cuando ellos cumplen, cuando ellos son obedientes, cómo regresan con el Señor llenos de regocijo. Dice la palabra: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando tú y yo obedecemos, amado, aquello que Dios nos ha enviado a hacer, va a venir un respaldo de Dios sobre nuestras vidas. Cuando hay obediencia, también hay provisión de Dios para todo aquello que Él nos ha mandado a hacer. Si tú tienes la certeza que es Dios, amado, el que te ha enviado a hacer alguna obra de servicio en el ministerio, ten la seguridad que el Señor nos va a proveer, no solamente en lo material, sino sobre todas las cosas nos va a proveer espiritualmente, dándonos sabiduría, dándonos gracia, dándonos de los dones de su Espíritu Santo para poder cumplir con aquello que Él nos ha llamado a hacer. Otro de los resultados de la obediencia es la sanidad. Y en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 14, vemos un ejemplo claro con Naamán, ¿verdad? Un general que tenía lepra y por medio de Dios, ¿verdad? Él le da una indicación de zambullirse en el río Jordán y él recibe esas sanidades limpio de esa lepra. También la obediencia de Naamán fue un poco al principio con una actitud de enojo, ¿verdad? Porque él decía que si en el lugar donde él estaba no había pues ríos, aguas mucho mejores que donde el Señor le estaba mandando a lavarse, pero al ser obediente, ¿verdad?, a lo que Dios le había indicado, él recibe sanidad. Otro de los resultados de la obediencia es la conversión de la gente, amado. Cuando tú y yo somos obedientes al predicar la palabra de Dios, vamos a ver ese respaldo de Dios y vamos a ver gente convertida a Cristo, gente que puede rendir su vida al Señor y servirle con todo su corazón cada día de su vida. Ahora, y con esto quiero concluir, ¿a quién debemos obedecer, amado? En primer lugar, a Dios y su palabra. El libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 29, nos habla claramente respecto a esto. Sobre todas las cosas, sobre todas las personas, en primer lugar obedecemos a Dios y obedecemos su palabra. Hechos 5:29 dice así: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nuestra obediencia hacia Dios siempre debe de ser absoluta, amado, total, a lo que su palabra nos ha enseñado. Aquellos que son hijos aún y están en el hogar, tu obediencia debe de ser hacia tus padres. La palabra de Dios en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 1, nos dice lo siguiente: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
Obediencia a nuestros padres. Hebreos capítulo 13, versículo 17 nos dice que debemos de ser obedientes también a nuestras autoridades eclesiásticas, es decir, a nuestras autoridades en la iglesia. Mira qué es lo que dice Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El obedecer a nuestros pastores, a nuestros líderes en la iglesia, amado, siempre traerá bendición a nuestra vida. Obedecemos a las autoridades civiles y políticas. Esto lo leemos en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Yo te invito a que puedas leer estos pasajes en tu Biblia para que los puedas tener presentes. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Nos sujetamos a nuestras autoridades, oramos por ellas, las bendecimos. Y por último, también nos obedecemos a nuestras autoridades laborales, amado. Qué importante es entender esto, porque al ser obedientes a nuestras autoridades laborales, damos testimonio de que somos hijos de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Bueno, amado, pues yo espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida, que durante este día podamos meditar en la palabra y pedirle al Señor que Él nos ayude a ser hijos e hijas obedientes. Dios les bendiga, amados. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Capítulo 15, versículos 22 y 23. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Versículo 24 dice: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mis pecados. Es tremendo ver, amado, cómo el Señor reprende, ¿verdad?, a través del profeta al rey Saúl por un acto de desobediencia. ¿Qué resultados vienen a nuestra vida, amados, cuando nosotros decidimos desobedecer? En primer lugar, hay una corrupción, y esto lo vemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 29, y mira qué es lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque yo sé que después de mi muerte, es Moisés quien está hablando, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. La desobediencia, amado, trae una corrupción espiritual a nuestra vida y nos lleva a desobedecer todo lo que Dios ha establecido a través de sus leyes, a través de su palabra, para traer bendición a nuestra vida. Otro de los resultados de la desobediencia es que la ira de Dios viene sobre nuestras vidas. Éxodo capítulo 32, versículos 9 y 10 dice lo siguiente: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré
una nación grande. No somos muy diferentes, amado, al pueblo de Israel. En diferentes ocasiones desobedecemos y al desobedecer, la ira de Dios, ¿verdad?, viene sobre cada uno de nosotros. Como muestra, vemos todos los actos de desobediencia, de rebelión que nuestra sociedad vive hoy en día, y a causa de eso la ira del Señor se ha desatado en una medida sobre nuestra nación, sobre el mundo entero. Y es ahí donde los hijos y las hijas de Dios tenemos que levantarnos para que el amor de Dios se manifieste sobre esta tierra y pueda cesar todo este espíritu de desobediencia que hay en nuestra nación, amados. Por otro lado, tenemos los resultados también de la obediencia. Y quiero por favor que me acompañes en tu Biblia al libro de Jueces, capítulo 6, versículo 4. Y uno de los resultados que la obediencia trae es que viene el respaldo de Dios sobre nuestra vida. Quizá en alguna ocasión has escuchado hablar acerca de Gedeón. De él leemos en este pasaje de Jueces capítulo 6, versículo 14, que dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dios le estaba asegurando a Gedeón que él tendría la victoria sobre los madianitas. ¿Por qué? Porque Gedeón, aunque con temores, aunque poniéndole al Señor, pidiéndole una prueba y otra para tener la certeza que era él el que le estaba llamando, decidió obedecer y Dios le dio la victoria, le respaldó. Vemos en el Evangelio de Lucas capítulo 10 versículos 17 y 19 también, cuando nuestro Señor Jesucristo comienza a enviar a los 70 discípulos y los manda en parejas, ¿verdad?, para que ellos vayan y comiencen a predicar el Evangelio. Y vemos cuando ellos cumplen, cuando ellos son obedientes, cómo regresan con el Señor llenos de regocijo. Dice la palabra: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando tú y yo obedecemos, amado, aquello que Dios nos ha enviado a hacer, va a venir un respaldo de Dios sobre nuestras vidas. Cuando hay obediencia, también hay provisión de Dios para todo aquello que Él nos ha mandado a hacer. Si tú tienes la certeza que es Dios, amado, el que te ha enviado a hacer alguna obra de servicio en el ministerio, ten la seguridad que el Señor nos va a proveer, no solamente en lo material, sino sobre todas las cosas nos va a proveer espiritualmente, dándonos sabiduría, dándonos gracia, dándonos de los dones de su Espíritu Santo para poder cumplir con aquello que Él nos ha llamado a hacer. Otro de los resultados de la obediencia es la sanidad. Y en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 14, vemos un ejemplo claro con Naamán, ¿verdad? Un general que tenía lepra y por medio de Dios, ¿verdad?, Él le da una indicación de zambullirse en el río Jordán y él recibe esas sanidades limpio de esa lepra. También la obediencia de Naamán fue un poco al principio con una actitud de enojo, ¿verdad? Porque él decía que si en el lugar donde él estaba no había pues ríos, aguas mucho mejores que donde el Señor le estaba mandando a lavarse, pero al ser obediente, ¿verdad?, a lo que Dios le había indicado, él recibe sanidad. Otro de los resultados de la obediencia es la conversión de la gente, amado. Cuando tú y yo somos obedientes al predicar la palabra de Dios, vamos a ver ese respaldo de Dios y vamos a ver gente convertida a Cristo, gente que puede rendir su vida al Señor y servirle con todo su corazón cada día de su vida. Ahora, y con esto quiero concluir, ¿a quién debemos obedecer, amado? En primer lugar, a Dios y su palabra. El libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 29, nos habla claramente respecto a esto. Sobre todas las cosas, sobre todas las personas, en primer lugar obedecemos a Dios y obedecemos su palabra. Hechos 5:29 dice así:
Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nuestra obediencia hacia Dios siempre debe de ser absoluta, amado, total, a lo que su palabra nos ha enseñado. Aquellos que son hijos aún y están en el hogar, tu obediencia debe de ser hacia tus padres. La palabra de Dios en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 1, nos dice lo siguiente: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obediencia a nuestros padres. Hebreos capítulo 13, versículo 17 nos dice que debemos de ser obedientes también a nuestras autoridades eclesiásticas, es decir, a nuestras autoridades en la iglesia. Mira qué es lo que dice Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El obedecer a nuestros pastores, a nuestros líderes en la iglesia, amado, siempre traerá bendición a nuestra vida. Obedecemos a las autoridades civiles y políticas. Esto lo leemos en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Yo te invito a que puedas leer estos pasajes en tu Biblia para que los puedas tener presentes. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Nos sujetamos a nuestras autoridades, oramos por ellas, las bendecimos. Y por último, también nos obedecemos a nuestras autoridades laborales, amado. Qué importante es entender esto, porque al ser obedientes a nuestras autoridades laborales, damos testimonio de que somos hijos de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Bueno, amado, pues yo espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida, que durante este día podamos meditar en la palabra y pedirle al Señor que Él nos ayude a ser hijos e hijas obedientes. Dios les bendiga, amados. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Israel, de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Dios le estaba asegurando a Gedeón que él tendría la victoria sobre los madianitas. ¿Por qué? Porque Gedeón, aunque con temores, aunque poniéndole al Señor, pidiéndole una prueba y otra para tener la certeza que era Él el que le estaba llamando, decidió obedecer y Dios le dio la victoria, le respaldó. Vemos en el Evangelio de Lucas capítulo 10 versículos 17 y 19 también, cuando nuestro Señor Jesucristo comienza a enviar a los 70 discípulos y los manda en parejas, ¿verdad? Para que ellos vayan y comiencen a predicar el Evangelio. Y vemos cuando ellos cumplen, cuando ellos son obedientes, cómo regresan con el Señor llenos de regocijo. Dice la palabra: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando tú y yo obedecemos, amado, aquello que Dios nos ha enviado a hacer, va a venir un respaldo de Dios sobre nuestras vidas. Cuando hay obediencia, también hay provisión de Dios para todo aquello que Él nos ha mandado a hacer. Si tú tienes la certeza que es Dios, amado, el que te ha enviado a hacer
alguna obra de servicio en el ministerio, ten la seguridad que el Señor nos va a proveer, no solamente en lo material, sino sobre todas las cosas nos va a proveer espiritualmente, dándonos sabiduría, dándonos gracia, dándonos de los dones de su Espíritu Santo para poder cumplir con aquello que Él nos ha llamado a hacer. Otro de los resultados de la obediencia es la sanidad. Y en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 14, vemos un ejemplo claro con Naamán, ¿verdad? Un general que tenía lepra y por medio de Dios, ¿verdad? Él le da una indicación de zambullirse en el río Jordán y él recibe esas sanidades limpio de esa lepra. También la obediencia de Naamán fue un poco al principio con una actitud de enojo, ¿verdad? Porque él decía que si en el lugar donde él estaba no había pues ríos, aguas mucho mejores que donde el Señor le estaba mandando a lavarse, pero al ser obediente, ¿verdad?, a lo que Dios le había indicado, él recibe sanidad. Otro de los resultados de la obediencia es la conversión de la gente, amado. Cuando tú y yo somos obedientes al predicar la palabra de Dios, vamos a ver ese respaldo de Dios y vamos a ver gente convertida a Cristo, gente que puede rendir su vida al Señor y servirle con todo su corazón cada día de su vida. Ahora, y con esto quiero concluir, ¿a quién debemos obedecer, amado? En primer lugar, a Dios y su palabra. El libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 29, nos habla claramente respecto a esto. Sobre todas las cosas, sobre todas las personas, en primer lugar obedecemos a Dios y obedecemos su palabra. Hechos 5:29 dice así: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nuestra obediencia hacia Dios siempre debe de ser absoluta, amado, total, a lo que su palabra nos ha enseñado. Aquellos que son hijos aún y están en el hogar, tu obediencia debe de ser hacia tus padres. La palabra de Dios en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 1, nos dice lo siguiente: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obediencia a nuestros padres. Hebreos capítulo 13, versículo 17 nos dice que debemos de ser obedientes también a nuestras autoridades eclesiásticas, es decir, a nuestras autoridades en la iglesia. Mira qué es lo que dice Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El obedecer a nuestros pastores, a nuestros líderes en la iglesia, amado, siempre traerá bendición a nuestra vida. Obedecemos a las autoridades civiles y políticas. Esto lo leemos en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Yo te invito a que puedas leer estos pasajes en tu Biblia para que los puedas tener presentes. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Nos sujetamos a nuestras autoridades, oramos por ellas, las bendecimos. Y por último, también nos obedecemos a nuestras autoridades laborales, amado. Qué importante es entender esto, porque al ser obedientes a nuestras autoridades laborales, damos testimonio de que somos hijos de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Bueno, amado, pues yo espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida, que durante este día podamos meditar en la palabra y pedirle al Señor que Él nos ayude a ser hijos e hijas obedientes. Dios les bendiga, amados. El pan nuestro de cada día.
una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Donde el Señor le estaba mandando a alabarse, pero al ser obediente, ¿verdad?, a lo que Dios le había indicado, él recibe sanidad. Otro de los resultados de la obediencia es la conversión de la gente, amado. Cuando tú y yo somos obedientes al predicar la palabra de Dios, vamos a ver ese respaldo de Dios y vamos a ver gente convertida a Cristo, gente que puede rendir su vida al Señor y servirle con todo su corazón cada día de su vida. Ahora, y con esto quiero concluir, ¿a quién debemos obedecer, amado? En primer lugar, a Dios y su palabra. El libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 29, nos habla claramente respecto a esto. Sobre todas las cosas, sobre todas las personas, en primer lugar obedecemos a Dios y obedecemos su palabra. Hechos 5:29 dice así: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nuestra obediencia hacia Dios siempre debe de ser absoluta, amado, total, a lo que su palabra nos ha enseñado. Aquellos que son hijos aún y están en el hogar, tu obediencia debe de ser hacia tus padres. La palabra de Dios en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 1, nos dice lo siguiente: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obediencia a nuestros padres. Hebreos capítulo 13, versículo 17 nos dice que debemos de ser obedientes también a nuestras autoridades eclesiásticas, es decir, a nuestras autoridades en la iglesia. Mira qué es lo que dice Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El obedecer a nuestros pastores, a nuestros líderes en la iglesia, amado, siempre traerá bendición a nuestra vida. Obedecemos a las autoridades civiles y políticas. Esto lo leemos en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Yo te invito a que puedas leer estos pasajes en tu Biblia para que los puedas tener presentes. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Nos sujetamos a nuestras autoridades, oramos por ellas, las bendecimos. Y por último, también nos obedecemos a nuestras autoridades laborales, amado. Qué importante es entender esto, porque al ser obedientes a nuestras autoridades laborales, damos testimonio de que somos hijos de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Bueno, amado, pues yo espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida, que durante este día podamos meditar en la palabra y pedirle al Señor que Él nos ayude a ser hijos e hijas obedientes. Dios les bendiga, amados. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Uno nos dice lo siguiente: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obediencia a nuestros padres. Hebreos capítulo 13, versículo 17 nos dice que debemos de ser obedientes también a nuestras autoridades eclesiásticas, es decir, a nuestras autoridades en la iglesia. Mira qué es lo que dice Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas,
como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El obedecer a nuestros pastores, a nuestros líderes en la iglesia, amado, siempre traerá bendición a nuestra vida. Obedecemos a las autoridades civiles y políticas. Esto lo leemos en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Yo te invito a que puedas leer estos pasajes en tu Biblia para que los puedas tener presentes. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Nos sujetamos a nuestras autoridades, oramos por ellas, las bendecimos. Y por último, también nos obedecemos a nuestras autoridades laborales, amado. Qué importante es entender esto, porque al ser obedientes a nuestras autoridades laborales, damos testimonio de que somos hijos de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Bueno, amado, pues yo espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida, que durante este día podamos meditar en la palabra y pedirle al Señor que Él nos ayude a ser hijos e hijas obedientes. Dios les bendiga, amados. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Yo te invito a que puedas leer estos pasajes en tu Biblia para que los puedas tener presentes. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Nos sujetamos a nuestras autoridades, oramos por ellas, las bendecimos. Y por último, también nos obedecemos a nuestras autoridades laborales, amado. Qué importante es entender esto, porque al ser obedientes a nuestras autoridades laborales, damos testimonio de que somos hijos de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Bueno, amado, pues yo espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida, que durante este día podamos meditar en la palabra y pedirle al Señor que Él nos ayude a ser hijos e hijas obedientes. Dios les bendiga, amados. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Porque al ser obedientes a nuestras autoridades laborales, damos testimonio de que somos hijos de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Bueno, amado, pues yo espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida, que durante este día podamos meditar en la palabra y pedirle al Señor que Él nos ayude a ser hijos e hijas obedientes. Dios les bendiga, amados. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Bueno, amado, pues yo espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida, que durante este día podamos meditar en la palabra y pedirle al Señor que Él nos ayude a ser hijos e hijas obedientes. Dios les bendiga, amados.
El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Dios les bendiga, amados. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Palabra de vida. Restaurando a las familias.